¿Será que la música ayuda con nuestras emociones? ¿Y qué son los mantras? ¿Y cómo funcionan? ¿Y te ayuda la música a dormir? Estas y otras preguntas vamos a abordar hoy en mi conversación con Pablo Arellano. Así es que aquí vamos. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Es un privilegio, un honor tener al señor Pablo Arellano, quien ha estudiado música en el Conservatorio Nueva Inglaterra en Boston, quien ha participado en la dirección de más de 8 películas y en la producción de más de 50 álbumes. Es una de las estrellas de Insight Timer y cuando lo escuches te vas a dar cuenta de por qué, si es que no lo has escuchado. Una de sus composiciones ha sido reproducida más de 50 millones de veces en YouTube. En cuanto empiece la conversación te vas a dar cuenta de qué maravilla de ser humano y de por qué obviamente esas producciones salen de él. Así es que aquí te dejo esta hermosa conversación y por supuesto no te vayas antes de que escuches los 3 minutos en que tocó para nosotros. Dela y yo estábamos fascinadas. Qué bueno, Pablo. Me da gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenido a Emotions in Harmony. Gracias, doctora Carmen. Y hoy yo tengo mucha curiosidad de que hablemos de mantras y que hablemos obviamente de tu música. Sabemos que estás ahí muy presente en Insight Timer haciendo música para relajarse, para dormir, ¿verdad? Ujú, ujú. Dime tú qué has notado de la gente que sigue tu música a lo largo del tiempo y te van comentando, te van compartiendo cómo van, ¿no? Dime qué has notado en su salud mental. Bueno, sé que mi música tiene un efecto relajante y eso ha ayudado de muchas diferentes maneras a las personas y he tenido muchos diferentes comentarios acerca de de esa manera de relajarse. Cuando oyes música, el sistema nervioso empieza a limpiarse y al, al pasar eso, eh, el cuerpo se relaja y en ese momento hay dopamina en el cerebro que ayuda a estar un poquito más alegre, más relajado, más sensible y en paz. Y me he dado cuenta que la música es como un vehículo para que tú puedas encontrar esa paz más fácilmente. Y es una paz que viene de adentro de ti. Igual que los mantras son como vehículos. Sí. Entonces la música o el mantra son un vehículo para que tú encuentres eso que ya está en ti, nada más es que no lo puedes ver por el estrés, por el, por el estrés que tienes acumulado en el sistema nervioso. Ujú, ujú. Y por supuesto que cuando el estrés se vuelve crónico, hay problemas psicológicos, ¿no? Claro, sí. Y empieza a haber factores y patrones que se empiezan a repetir que uno no encuentra cómo romper esos ciclos. Sí. Y la música y el mantra ayudan a encontrar una salida a esos ciclos, porque empiezas a ver que tú no eres los pensamientos, sino que los pensamientos emergen de tu sistema nervioso, de los estímulos y de tus condicionamientos. Sí. Entonces cuando usas la música o el mantra, empiezas a observar que hay algo más allá de esos condicionamientos, de ese estrés, y que puedes salir de ese ciclo. Y vamos a explicarles en tu definición qué es un mantra para que quien nunca haya escuchado, ¿verdad? Sepa lo que es un mantra.
Un mantra es como una, una palabra, o yo les digo a los mantras, yo les digo pensamientos conscientes. Ah, ok. Ujú. Entonces es un pensamiento que lo tienes en conciencia, lo puedes observar, lo emites en forma de palabra, para que esa palabra sea una guía para poder observar la mente y el proceso mental, que es el proceso del nacimiento y la muerte de un pensamiento. Ujú, Entonces, usas la palabra, por ejemplo, yo cuando doy clases de los mantras, uso el mantra yo soy. ujú. Y el yo soy representa, como yo lo enseño, representa el que ve la conciencia o el que ve, el que es la conciencia. O sea, es tu conciencia, el yo soy es tu conciencia Ujú. observando la mente. Sí. Porque cuando tú tienes un pensamiento y lo ves en tu mente, ¿quién está viendo el pensamiento? Tú dime a mí. Ah, ¿yo misma? Ajá. Tú misma ve el pensamiento, pero lo ve Ujú. como si estuviera uno casi Como en tercera persona, ¿no? exacto, porque a veces piensas y ves cómo la palabra pasa, o si Ujú. piensas en una imagen, ves cómo la imagen pasa en tu mente. Y también la emoción es más difícil de observar porque es algo que está mecánicamente conectado con Ujú. el pensamiento. O sea que cuando tenemos una emoción, a la velocidad de la luz, esa emoción le manda una señal al cerebro y tenemos una serie de pensamientos en relación a esa emoción. Un Ujú. juicio o un razonamiento o muchas cosas que emergen cuando uno tiene un sentimiento. Sí. Entonces a veces, porque tenemos tantos estímulos externos y tenemos tantos condicionamientos que vienen de dentro, nos quedamos atrapados en algo que yo le llamo el blob. El blob es como una especie de ente. Ajá. Y ese ente habita mucho en el plexo, en el estómago y en el plexo. Y Ajá. es donde cuando alguien nos juzga, inmediatamente tenemos una reacción en el plexo y en el estómago. Y Ujú. eso inmediatamente ¡puc! Se va al cerebro Sí. y empieza un ciclo de retroalimentación. Ajá. Y creo que el mantra ayuda a hacer como una especie de distancia. Vamos a decir que es como estás teniendo un pensamiento consciente en ese momento, puedes observar Ajá. lo que está pasando en el cuerpo y en la mente y la emoción. Y nos da tiempo, segundos, Sí. para reaccionar de otra manera Ajá. y poder hacer un balance de lo que está pasando adentro y lo que está pasando afuera. Sí. Un ejemplo sería, es un ejemplo que estaba yo dándole a unas amigas el otro día. Normalmente estamos tan condicionados que nos peleamos y es como si alguien te estuviera invitando a tirarte de un precipicio y rodar hacia abajo entre magueyes espinosos. Entonces alguien te dice, al final de que te caíste y te revolcaste, o sea, es al final del pleito que tuviste, Ajá. cuando llegas hasta abajo, todo espinado y adolorido, te dicen, ¿por qué te tiraste? Y tú finalmente tienes que decir, pues porque quise. Sí, es cierto. Porque ahí Oye, estaba. ¿por qué te peleaste con esa persona? Ajá. O sea, ¿por qué te tiraste del risco? Te diste marometas, Ajá. te golpeaste, te moretoneaste y te llenaste de espinas. Bueno, alguien dirá, Pablo, ¿por qué me sacó la lengua? ¿Verdad? Entonces, exacto, porque el Porque me blob, hizo, porque me dijo. exacto, porque el blob, el ente que habita en nosotros, vive en un estado permanente de víctima. Ujú. Y ese estado permanente de víctima es el que te hace decir al caer, decir, no, no, lo que pasa es que me empujaron. Ujú. Ujú.
Y dices, no, 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 no te empujó nadie. Tú decidiste tirarte Sí. y es una elección libre. Ujú. Entonces lo que yo enseño es que la paz puede ser tu más grande prioridad. Parecería que eres muy egoísta si tú le das prioridad a la paz en ti, ¿sí? Parece. Pero imagínate si alguien te dice a ti, o tu hijo te dice, mamá, ayúdame. Y tú le dices a tu hijo, este, voy a dejar de comer por ti, Ujú. voy a dejar de respirar por ti. Sí. No, no sería lógico, ¿no? No. Voy a dejar de tomar el aire para que tú tengas todo el aire. Exacto, ¿no? O sea, tenemos que tener la paz en nosotros como una prioridad para que podamos hacer lo que sea, para poder ayudar a quien sea. Pero primero nosotros tenemos que tener esa paz. Sí. Aunque pareciera que, ok, te voy a dar toda mi comida para que tú comas. No, tú tienes que comer también. Y Ajá. primero tú tienes que comer para que puedas ayudar al que no tiene para comer. Sí. Asimismo, tenemos que ayudarnos a nosotros mismos poniendo la prioridad de la paz en nosotros, para que estemos listos para elevar la frecuencia de quien sea. Ujú. Yo no estoy diciendo que es fácil, yo nada más estoy sugiriendo que es un camino. Sí. Y en ese camino podemos encontrar grandes enseñanzas que nuestro mismo camino nos va a ir dando para que naturalmente, sin que necesites un gurú o nadie, esas lecciones se van activando en ti. Sí. Y la música y el mantra son parejas perfectas porque los dos son vehículos que te van llevando a esa conciencia. Que también la puedes adquirir de otras maneras, ¿no? En la lectura, con amigos, con maestros. Cuando digo maestros me refiero a alguien que te muestre tu propia luz y que tú la Ujú. puedas activar. Sí. Entonces el mantra que yo uso es yo soy. Ujú. Entonces algo que a tus oyentes tal vez y a ti les gustaría aplicar eh, sería, por ejemplo, yo soy paz. Ujú. Yo soy paz. Entonces, durante tu día con ojos cerrados puedes practicar 10, 15 minutos en la mañana y 10 o 15 en la noche con los ojos cerrados. Yo soy paz. Ujú. Lo sueltas y observas los pensamientos que vengan, Ujú. pero no los agarras, no te Ujú. apegas a ellos. Sí. No les das más gasolina, no les pones gasolina, Sí. sino dejas que se Ujú. extingan, perdón. Y luego otra vez, yo soy paz. Ujú. Y así sucesivamente por 10 15 minutos. ¿Y qué va a pasar? Que vas a empezar a darte cuenta de cómo crear pensamientos conscientes, no condicionados Sí. o automáticos. Porque Ujú. los pensamientos condicionados o automáticos están alimentando al ente, Ujú. a Sí. la víctima. Sí. El pensamiento consciente no alimenta al ente, lo Ah, no. apaga. Sí. Fíjate que yo he notado, al menos en mi persona, que hay días en que me sirve mucho una meditación guiada que me lleve con una historia o una palabra. Y hay días que solamente necesito música, ¿verdad? Sí, yo creo que es el sistema nervioso, cuánto acumula. Ujú. Si hay mucha acumulación de estrés, Ujú. vas a tener más pensamientos, ¿no? Sí. Si estás más relax y tu día tuvo un masaje, mucha dopamina, Ujú. eh, hiciste cosas que te llenaron en el día, el sistema nervioso tiene un estrés normal Sí. y entonces no te hace falta tanto romper la razón, porque cuando la meditación es guiada, siguen siendo palabras, ¿no? Sí. Y esas palabras van llevándote en un camino para que llegues a ese
ese silencio, pero sigues pensando, ¿no? O sea, Ujú, hay un factor de estar, pero cuando oyes solo música, como que se rompe el ajá, sistema de pensamiento y nada más estás como en un sentimiento. sí. Y ahorita que estás hablando, me hace mucho sentido porque con las meditaciones que yo creo o hago, los puedo llevar hasta cierto punto, ¿no? A las personas. Y de ahí les digo, ahora sigan a Pablo Arellano. Gracias. Y de ahí ya les digo, ok, ahora cuando tienes insomnio, cuando ya es el pensamiento persistente, ¿verdad? Vamos a acompañarlo con solo música, ¿verdad? Ya, porque las palabras, mm, porque no sé si Pablo tenga sentido lo que te digo, porque como tú dijiste al principio, no es importante que sigan a alguien o algo, no es un maestro, es que encuentres tu sabiduría interior, ¿verdad? Sí, porque ahí está todo. Y Ujú, además viene naturalmente. ujú, Mi percepción es la siguiente. Imagínate que nuestra vida es como la vida de una flor ujú, en un solo día. ujú, Ujú. O sea, lo que tú ves en una flor, nosotros lo estamos viviendo en 80 años o lo que nos toque vivir. ujú, A veces ese proceso se trunca por razones o accidentes o lo que tú quieras. Pero si el proceso sigue naturalmente, esa flor se está abriendo a la luz. ujú, Ujú. Entonces imagínate que naturalmente, conforme nosotros recibimos la luz, literal del sol, la luz y la sí, luz y la vida, solita se va abriendo nuestra conciencia. Es como un bebé, al principio no sabe qué es ujú, mamá y papá y de pronto se abre un poquito la flor y ya sabe distinguir mamá y papá. sí, Después se sigue abriendo la flor y ya sabe distinguir cosas, de cosas inanimadas de cosas animadas. ujú, Y se sigue abriendo y empieza a entender una palabra, otra palabra. ujú, Y así sucesivamente. Nosotros pensamos que cuando llegamos a la edad adulta ya, la flor ya hasta ahí quedó, ¿no? Así. Al principio estaba cerrada y quedó así. No, ¿no? la flor se sigue abriendo hasta el último día de tu vida. Sí. Se sigue abriendo y esa conciencia va percibiendo más y más y más y más y más. Es un proceso natural. Y voy a seguir tu metáfora de la flor. Fíjate que creemos que cuando hay trauma, un trauma profundo como una violación o un asalto, qué sé yo, creemos que esa flor se ha cerrado, pero no, pero no se ha cerrado. Es simplemente encontrar otras formas, ¿verdad? Y entonces decimos, ya está roto algo en mí. No, no. Esa, como tú dices, esa flor es nosotros, ¿no? Y lo podemos ver en la misma naturaleza cuando has visto un árbol que, que crece a través de las púas. Ujú, Y ahí siguen las púas. sí. Quedaron en medio del tronco. Ujú, Y sí, en ese momento hubo una herida, sí. pero sigue creciendo en su proceso y sigue llegando a la luz. Porque el árbol lo que está haciendo está buscando la luz, que es Ujú, acercarse a la luz. Y para mí, la luz representa la conciencia, ujú, lo que en inglés llamaríamos awareness, que no hay una traducción exacta en español. es cierto. Es como la alertidad, Sí. la conciencia y la alertidad. Ujú, Eh, esa luz, es como la metáfora que tengo es cuando entras a un cuarto oscuro y es tu cuarto, imagínate que es tu cuarto. Sabes que hay algunas cosas, pero no sabes todas las que hay. Y es una buena metáfora de la vida, de esa flor que se va abriendo. Hasta que no prendes la lámpara, no puedes ver los detalles que hay en ese cuarto. ujú, Y ya puedes acercarte a algo específico, a un libro que hay en el cuarto, y de ese libro ver algo y aprender algo. Y un papel y un lápiz escribir algo. Si no prendemos la luz, no nos vamos a dar cuenta de todo el mundo interno que hay. ujú, Y cómo iluminamos teniendo conciencia, pensamientos conscientes, sí. acciones conscientes. No como
robots condicionados por el sistema, por las creencias, por los padres, por la repetición de las tradiciones que a veces daban un ejemplo de que en una entrevista veía que al pavo le cortaban un pedacito del pavo al final, cuando lo cocinaban. Entonces le dice el esposo a la esposa, pero ¿por qué cortas ese rabo del pavo? Ah, no, porque mi mamá lo hacía. Entonces le hablan a la mamá. Oye, ¿y por qué cortas el rabo, mamá? Ah, porque la abuela lo hacía. Entonces le hablan a la abuela. ¿Por qué cortan el rabo? Ah, porque antes los hornos eran muy chiquitos y no cabían. No cabía el pavo. Entonces, pero pues ahora el horno es muy grande, no es necesario cortar. Pero Fíjate, sigues la tradición. sigues la tradición. Fíjate, curiosamente, Pablo, esta semana, justo ayer, entregamos una versión de esa historia a una compañía de aquí de Facebook, a una non-profit de los Facebook, que me pidieron esa historia en audio. Es una historia muy bonita, como dices. Sí, Y seguimos las tradiciones a ciegas, ¿verdad? exacto. Ujú, Totalmente. Porque el proceso de que la flor se vaya abriendo naturalmente, ujú, tienes que encontrar un balance. ujú, Si tu vida la mantienes totalmente automatizada, digamos, condicionada, no se da el proceso natural de esa expansión, sí, de ese entendimiento. Entonces, para que haya un proceso natural de entendimiento y que saltes a otra octava de conciencia, tienes que tener vehículos, herramientas. ujú, Por eso a veces en otras regiones del mundo los maestros, los alumnos buscan maestros, porque ellos ya recorrieron el camino y el maestro te ayuda a encontrar ese camino más fácil. sí, Lo malo es que se ha creado el mito de que el maestro te ilumina y no. No existe para mí no existe tal cosa, sino que tú te iluminas solo en el presente, en el momento claro. presente. Como decías, el maestro solo es el facilitador, ¿verdad? Exacto, es como el maestro que te enseña a sumar uno más uno es igual a dos. Y eso no quiere decir que tú no vayas a saber sumar por ti mismo. Claro, claro. Es una delicia estar platicando contigo y también sé que has de tener miles de ocupaciones. ¿Hay algo que nos quieras decir para cerrar esta entrevista? Sé que tienes plan de tocarnos música. Si quieres puedo tocarles un poquito, le bajo aquí el volumen, toco 2, 3 minutos. Sí, lo que te gustes, claro que sí. Ajá. Bueno, les toco un poquito y relájense. Sí, Pueden hacer el mantra de yo soy paz si quieren. yo soy paz, ¿verdad? Voy a bajar aquí para que me vean tocar. Sí, Y así sepas cuando acabo. sí.
estamos de regreso. Le puse nada más que vieran tu piano. Sí. Muy bien. Pues algo que quisieras decir para cerrar. Lo que me gustaría decirles es que la paz siempre está a su alcance. No es algo lejano, es algo que está adentro, que siempre está ahí presente y que puede abrazarte en cualquier momento. Y que no tengas miedo de ninguna forma, ni ningún impedimento de que le des prioridad a tu paz y que sea como algo que puedes empezar desde el primer segundo que te despiertes en la mañana. Hoy voy a hacer que mi día esté lleno de paz y esa paz viene de mí. Sí. En el tráfico, en el trabajo, en el estrés, en el COVID, en el banco, con la esposa, con los hijos, con el suegro, con la suegra, con quien sea. Si tú estás en paz, le vas a ayudar a todas esas personas. Sí. Vas a levantar la vibración del lugar y vas a accionar algo en ti y en los demás que va a mejorar la vida de todos. Sí. Sí. Y ese es como algo que está en ti. Yo soy paz. Lo puedes usar en cualquier momento. Sí. Muchísimas gracias. Y si nos vas escuchando, manejando, no pongas atención. Te vamos a dejar las notas. Si estás en tu computadora y puedes abrir Insight Timer / Pablo Arellano, ¿verdad? insighttimer.com es Ajá, / exacto. Pablo Arellano y vas a encontrar todas las producciones de Pablo y te vamos a dejar el link aquí en las notas. Si estás en Spotify, en Apple, ahí puedes ver las notas también o en YouTube, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias Pablo, un placer haber estado aquí. Bendiciones. Bendiciones. Me da tantísimo gusto que hayas terminado esta conversación con Pablo Arellano. Antes de que corras a Insight Timer y abras su perfil o a YouTube y le busques, por favor, si tú tienes ansiedad, si estás con dificultades para manejar tu ansiedad, no tienes que preocuparte. Tenemos un taller gratuito de 7 días donde te llega un email cada día acerca de cómo manejar tu ansiedad. Y también hay opciones pagadas, por supuesto, que tienen mucho más contenido y que está más profundo en el tema. Tú escoges tu nivel de compromiso. Solo ve a emotionsinharmony.org/reto y ahí verás las opciones. Muchísimas gracias por haber estado en tu canal y tu podcast Armonía Emocional. Soy Carmen Román. Un gusto estar trabajando contigo y nos vemos en el próximo episodio.